Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches, Milicen. Dios le bendiga. Listo. Muchas gracias, Angelito. Igual para todos. Que Diosito les bendiga mucho. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, recuerden que estábamos hablando de los enlaces químicos la semana pasada. Les mencionaba que los enlaces químicos son la unión de los átomos, ¿no? Les mencionaba que tenemos la unión de átomos que pueden ser de una misma, de un mismo elemento o que pueden ser de diferentes elementos, los cuales colocaba el carbono y el hidrógeno como elementos diferentes, como la unión de átomos diferentes. Un ejemplo, ¿no? Y hidrógeno, hidrógeno, como la unión de átomos iguales. Buenas noches, dicen. El enlace químico, buenas noches. Recuerden que los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a nuestros átomos, ya sea átomos, como menciono, iguales o átomos diferentes. Recuerden que, obviamente, estos enlaces se forman siempre por la interacción entre los electrones de valencia. En la tablita periódica ya sabemos ver, en este caso, cuánto vale cada uno de los elementos y según ello, obviamente, cuál va a ser la unión. Hablábamos de la regla del octeto también, en la cual recuerden que tenemos pues diferentes elementos, los cuales se unen y forman 8 electrones. De ahí el nombre de regla del octeto. Ahora, recuerden que les mencionaba que al momento de unir estos elementos, los elementos pierden, comparten o ganan electrones. Y ya sabemos, ¿no? Cuáles elementos pierden electrones, cuáles elementos ganan electrones, cuáles comparten. Los que pierden electrones, yo les mencionaba tres. ¿Cuáles nomás eran? ¿Se acuerdan? Los que pierden electrones al momento de unirse, ¿no? Por ejemplo, el calcio. Un, ¿Alguien me iba a decir algo? un ejemplo, el calcio, porque está en la familia 2, pierde electrón y se convierte en ion positivo. Ya, Nancy, muy bien. Como está en la familia 2 del calcio, pues él tiende a perder los electrones. Pierde electrones, muy bien. Y yo tengo, a ver, el oxígeno. El oxígeno gana, pierde, comparte. Creo que ganaba, licenciada. Lupita menciona que gana electrones. ¿Alguien más que tal vez esté de acuerdo o que Gana contradiga eso? electrones, Liz. El Gana, oxígeno. Gana también. gana electrones. Muy bien. El oxígeno gana electrones. ¿Por qué gana electrones? Porque está en la familia, en este caso 6, los cuales recuerden que la familia 5, 6 y 7 ganan electrones. En cambio, la familia 1, 2, 3 pierde electrones y la familia 4 comparte electrones. La familia 4 no comparte electrones en este caso.
Entonces, estudiamos también los tipos de enlaces. Según el enlace, o según en este caso los elementos que unen, pues yo tengo iónico, covalente o metálico, ¿no? Según el enlace. Vimos en este caso el enlace iónico. ¿Quién recuerda qué es el enlace iónico? Elementos que tienen electrones. Yo listen. Ya, Yo listen, yo le digo. ya Lupita. El enlace iónico era la fuerza que mantenía unidos a una fuerza iónica. Ya compuestos iónicos, no, muy bien. El enlace iónico yo les mencionaba que es la fuerza que mantiene unido a nuestros compuestos iónicos. ¿Cuáles son los compuestos iónicos? Recuerden que los compuestos iónicos tienen cargas opuestas. ¿A qué quiero llegar con esto de cargas opuestas? Pues el uno es positivo y el otro elemento es negativo. Se unen estos dos elementos de cargas opuestas y forman el enlace iónico. Recuerden que tenemos, se puede decir, dos, ¿qué se puede mencionar? Dos reglas en cuanto a que nuestro enlace iónico funcione, ¿no? Decíamos que debe ser elementos con baja energía de ionización y elementos con electronegatividades elevadas para esta unión. Y colocábamos el ejemplo del sodio con el cloro. El sodio, al estar en la familia 1A, ya mencionábamos que pierde electrones, ¿no? Y forma un cation. Al momento que pierde electrones, formaba cationes. Y al momento que gana electrones, en cambio, formaba aniones, ¿no? Pierde electrones, pues forma el cation. Y en este caso, pues obviamente, nuestro sodio, se puede decir que el electrón del sodio se transfiere al cloro. Se transfiere al cloro. Y el cloro, pues al ser de la familia 7A, gana electrones y como gana electrones, forma un anión negativo. Negativo, sí. Recuerden, el cation es Sí, sí, positivo, así el mismo. anión es negativo, ya listo. Entonces, como se Y une, estaba en la familia uno, ¿verdad, Liz? El cloro. ¿sí? No, el Ujú. sodio en la ¿No? familia 1 y el cloro en la familia 7. Ah, en la familia 7. Sí, El Lupita. sodio era en la uno. Ajá. El Ya. sodio en la 1 y el cloro estaba en la familia 7. Como el sodio Ya. está en la familia 1, pues ya vimos en este caso, familia 1, 2, 3 pierde electrones. Familia 4 comparte y familia 5, 6 y 7 gana electrones. Entonces el sodio está en la familia 1, pierde electrones. Como pierde electrones, se convierte en un ion positivo. En un ion positivo, sí. Y el cloro ganaba electrón, Ajá, y el ganaba, ¿no? cloro. Y se formaba, y se convertía en negativo, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Lupita. Sí. En negativo, ¿no? Muy bien. De ahí mencionábamos también, ya ahí sí la clasificación y nos íbamos con el enlace iónico, que les mencionaba que el sodio pues está en la familia 1 que pierde electrones, forma un cation al perder electrones. El cloro está en la familia 7 gana electrones y está en la familia y forma un anión. Entonces, al momento que menciono eso, pues aquí tengo en mi grafiquito, déjenme, aquí tengo yo en mi grafiquito tanto el anión como el catión que forma en este caso. Recuerden, el sodio, ¿qué sucede? El sodio pierde electrones, por eso forma un catión, que en este caso sodio positivo. Si ven aquí, sodio positivo, forma el ion sodio, pues positivo, ¿no? Después, como pierde electrón, ay, como gana electrones el cloro, pues formo un anión. Al ganar electrones, formo un anión, ¿no? Y pues en este caso obtengo a nuestro cloro negativo. La unión de los dos se le denomina cloruro de sodio o cloruro sódico, como ustedes quieran llamarlo. El cloro y el sodio se les denomina cloruro sódico, a la unión, ¿no? Del enlace iónico, ¿no? Entonces, finalmente, el enlace iónico
es entre un metal y un no metal. Recuerden que ya vimos también en este caso la familia de los metales, la familia de los no metales, todos ellos ya vimos, ¿no? En, en cuanto al enlace iónico, ¿no? Y también en cuanto a la tablita periódica, ya vimos dónde están los metales, dónde están los no metales, todos estaban por colorcitos, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar un poquito en cuanto a las propiedades de de mi enlace iónico, ¿no? Las propiedades, ¿no? Se puede decir que mis enlaces químicos determinan las propiedades de las sustancias, en los enlaces químicos. Entonces, por lo general, se puede decir que los compuestos iónicos tienen propiedades físicas en cuanto tienen elevada temperatura de fusión y de ebullición. Se puede decir que la temperatura final y la temperatura inicial de, un ejemplo, a ver, el ejemplo, el carbonato de sodio. Ya. La temperatura final y la temperatura inicial del carbonato de sodio se puede decir que es de 899 grados centígrados y la final puede decir Nena, ñaño, dije que le estés que haciendo en fútbol, ya le dije. cambio es la temperatura final es 899 grados centígrados y la inicial es de 1339 grados centígrados. Mencionamos en este caso, pues respectivamente, que estas propiedades justifican su uso en la construcción como material refractorio, debido a que tienen elevadas temperaturas de fusión y ebullición, ¿no? Y pues obviamente esto nos ayuda en cuanto a la construcción como material refractorio. También tenemos en nuestras propiedades de los compuestos iónicos que nuestros compuestos con enlace iónico son duros y en muchos casos también son frágiles. ¿Cómo es esto? Pues por ejemplo, el fluoruro de sodio es una sustancia que tiene elevada dureza, por lo que es difícil realizar marcas en sus cristales. El fluoruro de sodio, ¿no? En este caso, pues la sal de mesa es una sustancia que tiene elevada dureza, por lo que pues es difícil realizar marcas en sus cristales. Sin embargo, cuando recibe un golpe seco, pues la estructura cristalina se quiebra debido a su fragilidad. En este caso, pues tiene una elevada dureza. Pero obviamente, cuando recibe un golpe seco, esta estructura cristalina de nuestro cloruro de sodio se quiebra debido a su fragilidad. También en cuanto a las propiedades de los compuestos iónicos, tenemos que conducen la corriente eléctrica en solución o en estado fundido. Cualquiera de los dos conduce la corriente eléctrica. Por ejemplo, igual hablemos del cloruro de sodio, como menciono, o sal de mesa, no es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no conduce electricidad en estado sólido. Si ustedes colocan en este caso, pues, em, lo que mide es las corrientes eléctricas, no me acuerdo de ese aparatito, pero pues obviamente si colocan ustedes en la sal no va a conducir electricidad, ¿no? No va a conducir corriente eléctrica. Pero cuando se disuelve en agua, ahí se separan sus iones y ahí sí conduce la corriente eléctrica. Cuando la sal es disuelta en agua, ahí sí conduce la corriente eléctrica. Pero en estado sólido, pues no lo hace, sino cuando está, como menciono, disuelta, porque ahí se separan sus iones y ahí sí conduce la corriente eléctrica. También se obtienen los iones, en este caso responsables de la conducción de la corriente, cuando estas sustancias se funden. Cuando están fundidas, como menciono, también conducen la corriente eléctrica. Y finalmente, nuestra última propiedad en cuanto a los compuestos iónicos, pues se disuelven en líquidos polares como el agua y son buenos disolventes para sustancias iónicas. El agua, pues, es un gran ejemplo en este caso de un enlace iónico. Esto, pues, en cuanto a las propiedades, ¿no? Como menciono, tenemos, pues, cuatro. Las más
representativas, ¿no? En cuanto a las propiedades de los compuestos iónicos. Tienen elevadas temperaturas de fusión y ebullición, son duros y en muchos casos también frágiles, como les decía, en cuanto a nuestro ejemplo de la sal de mesa. Igual, ejemplo de la sal de mesa en cuando conducen la corriente en solución o en estado fundido. En estado sólido, pues no conducen corriente, solo cuando están en solución o en estado fundido. Y pues se disuelven también en líquidos polares como el agua. Y estos compuestos, pues, eh, son buenos para disolver nuestras sustancias iónicas. Esto en cuanto pues a las propiedades de los compuestos iónicos. Tal vez hasta aquí alguna pregunta, todo claro. Sí, Lisa, ya está Sí, claro. Para mí al menos, no sé. está muy claro para mí. Ya todo claro, entonces ya. Hablamos pues de las propiedades. Ahora vamos con un nuevo enlace y tenemos al enlace metálico. Repito, tenemos el enlace metálico. Este enlace, pues obviamente también forma parte de los enlaces químicos. Y este enlace metálico se puede decir que mantiene unidos a los átomos de metales entre sí. Se forman entre elementos metálicos de la misma especie. Este enlace químico mantiene unido, miren, a los átomos de los metales entre sí. Los mantiene unidos. Y se puede decir que este enlace se forma entre elementos metálicos de la misma especie. Elementos metálicos de la misma especie. El enlace iónico se forma entre elementos metálicos de la misma especie. En cambio, en el enlace iónico que vimos, se formaba a través de la unión de un metal y un no metal. En cambio, en el enlace metálico es un enlace que mantiene unido a los átomos de los metales entre sí y se forma entre elementos metálicos de la misma especie. De aquí tengo pues el ejemplito, si ustedes ven, ¿no? Tenemos plata, 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 todo puro elemento plata. Entonces, pues obviamente, como menciono, se forma este enlace metálico entre elementos de la misma especie. De metales, por ejemplo, la plata es un metal. Otro metal, otro metal, tenemos al calcio, que también es un metal. La plata, recuerden que está en los metales, pero de transición. Busquen en su tablita periódica y vean dónde anda el metal, que digo la plata, que es un metal. Ya la encontraron en su tablita periódica. Como menciono, está en los elementos de transición, el metal, la plata. Plata, plata, plata. ¿Ya encontraron la plata? Sí, Lisa. Ya. ¿Qué número atómico tiene la plata? 47, Lisa. Muy bien, Carito. 47 tiene nuestra plata, ¿no? Como número atómico, de ahí pueden buscarle ustedes al 47. Lo encuentran y pues obviamente está correspondiente a la plata. Está, a ver, uno, 2, 3, 4. Está en el periodo 5 la plata. Periodo 5. 2, 3, 4. Sí, en el periodo 5 está la plata. Sí, Lisa, ahí está, ya la encontré. Ya, listo. Entonces, ¿qué menciono? El enlace metálico se forma entre elementos metálicos de la misma especie, o sea, plata, 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 como está tal cual en el ejemplo, ¿no? Con enlace, 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 plata. Y una vez que se unen mis átomos de plata, se puede decir que pierden sus electrones de valencia. Pierden, pierden sus electrones de valencia.
Al perder sus electrones de valencia, se puede decir que se trasladan, obviamente recuerde, pierde el electrón de valencia, se traslada al otro. El otro pierde el electrón de valencia, se traslada al otro. El otro pierde un electrón de valencia, se traslada al otro. Y así, pues obviamente, como se traslada de un átomo a otro libremente, se forma una nube electrónica. Se denomina nube electrónica. Como menciono, los átomos pierden sus electrones de valencia, que se trasladan de un átomo al otro libremente y así forman una nube electrónica. Miren aquí, si ustedes logran ver, están los electrones. Aquí tenemos los electrones en medio. Recuerden que pierden sus electrones, se trasladan de átomo, se trasladan de un átomo a otro, de un átomo a otro, de un átomo a otro. Y pues así forman una nube electrónica. ¿Sí ven? Forman en este caso, pues como menciono, una nube electrónica. ¿Por qué forman esta nube electrónica? Pues debido a los enlaces metálicos, ¿no? Y también la formación de enlaces metálicos crea redes cristalinas en formas tridimensionales. Aquí pues no está tridimensional, déjenme buscar una red cristalina. Cristalina tridimensional. Para que ustedes más o menos tengan idea, ¿no? Porque ahí no está en 3D la red cristalina tridimensional. Déjenme ver. Ya, tengo aquí. Sodio y cloro. Ya, a ver. Por ejemplo, voy a copiar este que creo que está mejor. Listo. Tenemos aquí, déjenme hacerle más grande. Obviamente. Ya, listo. Ya, miren, tenemos aquí nuestras redes cristalinas. Si ustedes se logran dar cuenta, aquí tenemos los átomos. Supongamos que todos estos átomos que están aquí son de plátano. AG, 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 todos son de plata. Todos tienen AG. AG, 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 AG. Listo. Entonces, ¿qué menciono? Al momento de que ya se produce la unión, los átomos pues pierden sus electrones de valencia y se trasladan de un átomo a otro libremente. Y así forman una nube electrónica. También menciono que la formación de estos enlaces metálicos crean redes cristalinas en formas tridimensionales. Tal cual, pues les he colocado la fotito. Forman redes tridimensionales. ¿Sí ven? Todos forman redes tridimensionales, los cuales, pues, al igual que en otras sustancias químicas, sus estructuras se relacionan con las propiedades que tienen. Las estructuras, obviamente, en este caso, pues, tridimensionales, se relacionan mucho con las propiedades que tienen. Y también el tipo de unión presente en estas sustancias recibe el nombre, pues, como menciono, de enlace metálico. ¿Por qué es enlace metálico? Porque se unen entre dos metales iguales, que en este ejemplo pues colocamos la plata, ¿no? Entonces, el tipo de unión presente en estas sustancias recibe el nombre de enlace metálico, obviamente. Y se caracterizan también, se puede decir, por la presencia de un mar de electrones. En este caso, pues, llamada también nube electrónica, ¿no? Que rodea, pues, indistintamente cada uno de los núcleos que se disponen en una unidad o celda, en cuanto pues a nuestras figuras tridimensionales. Recuerden,
forman en este caso la unión, la formación de estos enlaces crean redes cristalinas en formas tridimensionales. Y esta estructura se relaciona mucho con las propiedades que tienen nuestros enlaces metálicos. Vamos a hablar entonces pues de nuestras propiedades que tienen los enlaces metálicos. Ujú. Voy a dejarles, voy a dejarles con una estructura tridimensional y el resto pues le corto. Con la que vimos el ejemplo voy a dejarles. Voy a colocarle pues aquí y puedes colocar, ya listo aquí. Ahí, ¿no? Sí se ve la estructura tridimensional, ¿no? Y se ve listo. Sí, Liz. Ya sí se ve listo. Muchas gracias entonces. Recuerden, en este caso, pues voy a borrar, déjenme borrar. Ya. Y ahí pues colocamos a nuestra estructura. Listo. Ahí sí. Estamos listos. Ya. Listo. Dicho esto, pues vamos a ver las propiedades de nuestros metales. En sí, pues hablando generalmente, ¿no? En las propiedades de nuestros metales. Se puede decir que nuestros metales son en este caso, pues ejemplos de metales. Tenemos al oro, a la plata. Estas son sustancias que comparten algunas propiedades con las estructuras iónicas. Muchos de estos elementos son capaces de conducir la corriente en estado fundido. Recuerden que les mencionaba yo, pues que algunos conducen la corriente en estado fundido o en estado de solución, pero no en estado sólido. En el caso del oro y la plata, también lo conducen en estado sólido. Adicionalmente a ello, se caracterizan por tener altas temperaturas. En nuestros metales, como menciono, con el oro y la plata, también conducen la electricidad en estado sólido. Adicional a ello, pues tienen altas temperaturas de fusión y de ebullición y presentan una dureza elevada. Al contrario, obviamente, de nuestros compuestos iónicos, que ellos generalmente son muy frágiles, ¿no? Decíamos que eran en este caso bien rígidos. Teníamos y decíamos que son duros, pero que son frágiles. En cambio, en nuestras propiedades de los metales, ellos tienen una dureza elevada, ¿no? Contrario, como menciona, los compuestos iónicos, que ellos son muy frágiles. Tienen una dureza elevada. Obviamente tenemos aquí un claro ejemplo de la dureza elevada, ¿no? En cuanto a los metales. ¿Sí ven? En cuanto a nuestros metales. Un ejemplo que se los ocurra, aparte obviamente de los que estamos viendo, en cuanto a los metales, ¿qué más puede ser, no? O tal vez a alguien se le ocurre otra propiedad que tengan nuestros metales. Ya mencionamos que tienen temperaturas altas de fusión de ebullición, mencionamos que ellos sí conducen la corriente eléctrica en estado fundido, también mencionamos que tienen una dureza muy elevada. ¿Qué otras propiedades conocen de los metales? ¿O se les ocurre tal vez? Dicen los metales, por ejemplo, no se dañan fácilmente. Eso en este caso. Tienen larga duración. Ya, muy bien, Lupita. En este caso sí, los metales tienen en este caso esa propiedad, son maleables, ¿no? Y una pregunta, dicen, ¿cómo podríamos decir que tiene grados de dureza? Que tiene grados de dureza.
Grados vemos en Sí, cuanto a la temperatura de ebullición y de ebullición en este caso y de fusión, pero grados de dureza en metales, ¿no? No en la temperatura que menciona usted, que digo que menciono yo, sino en grados de dureza de los metales. en los grados de dureza de los metales le preguntaba, Lisa. Ya, David, en este caso, pues se puede decir que según el tipo de material es duro, es en cuanto a la dureza, ¿no? Según el tipo de material. Por ejemplo, la dureza en cuanto al rebote, la dureza en cuanto al rayado, tiene los metales. Depende mucho del material, ¿no? Con el que está, porque a veces son mezclados, ¿no? Y pues en cuanto, Ok, gracias. ya David, y en cuanto a los grados de fusión y ebullición, pues ahí obviamente sí, sí podemos emplear. Ayúdenme con sus micrófonos. Déjenme ver. Ya, Aurorita, ayúdeme. Ya, listo. Esto en cuanto pues a las propiedades de nuestros metales. Recuerden, entonces el enlace metálico sucede al unir dos metales iguales, al unir dos o más metales iguales, ¿no? Porque si unimos dos o más, pues formamos, como menciono, esta nube electrónica, en este caso. ¿Por qué formamos la nube electrónica? Porque los electrones van, en este caso, de un átomo al otro y ahí se produce la nube electrónica. Propiedades, ya mencionamos en este caso, pues conducen la electricidad en estado sólido, tienen altas temperaturas de fusión y de ebullición y presentan una dureza elevada, ¿no? Esto en cuanto pues al enlace metálico. Y las diferencias entre el enlace iónico, ¿cuál creen ustedes que sean? Diferencias entre el enlace metálico y el enlace iónico. Van a escribirme en el chat una diferencia. Los que quieran participar, no, obviamente no les obligo. Una diferencia entre el enlace iónico y el enlace metálico. Como menciono, los que quieran participar, pues me colocan su diferencia. ¿Cuál creen ustedes que sea su diferencia? Coloquen ahí, les doy 2 minutitos para realizar esta actividad en clase.
Listo. Nadie más en este caso va a participar. Vamos a ver pues lo que nos han colocado en el chat. Tenemos a Mari que nos menciona que forman enlaces cristalinos. David nos menciona la diferencia que uno se rompe y el otro no. Sí, muy bien. Tenemos a Nancy que nos menciona metálico, se forma entre átomos de metal. Muy bien. Y el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Excelente. La diferencia es que uno se rompe y el otro no. Nos menciona, ¿quién nos? Ya, David nos menciona eso y Angelito igual. A ver, Omar nos dice, en el enlace metálico se unen dos metales y en el iónico se une un metal y un no metal. Muy bien, también. Y tenemos, en cuanto, Carito nos dice sólidos y frágiles. ¿Cuál? ¿Cuál enlace? Sólidos y frágiles. Sólidos y frágiles son los iónicos y los metálicos, pues, son en este caso, tienen más dureza, ¿no? Ya listo, perfecto. Pues muy bien, déjenme colocarles sus nombres de todos los que han participado en clase. Déjenme, a ver, tengo a Mari Chimbole. Listo. Tengo a David García, que por cierto, mientras, no sé si Irmita Trujillo está por conectada. Irmita Trujillo, que me mencionaba que pues no, la clase de ayer no le pude responder a Irmita, ¿no? Que justo ya se nos cortó, que nos decía que cuando calificamos las actividades, pues todas, en este caso Irmita, están calificadas, ¿no? Licenciada, buenas noches. Sí, lo que pasa es que yo ya reviso mi plataforma y no están calificadas, por eso era mi inquietud. Y uno también se desea saber las notas, a ver si estamos bien o no en los deberes. Esa era mi inquietud, licenciada, muy amable. Ya, Irmita, ¿cuánto de revísele? Porque en mi plataforma usted tiene absolutamente todos los deberes entregados y sí tiene todas las notas ya. Ya tiene calificados todos sus deberes, todos, Irmita. No sé si tal vez conversa con Alexito. Él ayuda en este caso en cuanto a los dispositivos que no se logra ver las notas. Sí está calificado, Listen, porque en mi plataforma yo sí veo. Ajá, Está calificado tal todo. vez un problema con el celu de Irmita o tal vez alguna cosa así, pero Ah, debe ser algún problema. entonces Irmita nos